Hoy vamos a desentrañar una historia de esas que parecen de película, donde la música pop, el poder de los fans y sí, hasta la política internacional terminan chocando de una forma que, la verdad, nadie se esperaba. Ojo, que esto que vemos no es un tuit cualquiera, ¿eh? Son palabras de la mismísima presidenta de México en su conferencia de prensa, y es justo esta declaración la que prende la mecha de toda esta situación tan particular. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo es que un concierto de K-pop, algo que debería ser pura fiesta, termina escalando hasta convertirse en un asunto diplomático internacional? A ver, vamos a desglosarlo, porque la historia tiene lo suyo. Para entenderlo bien, lo dividimos en 5 partes. Primero, la petición diplomática. Luego, el problemón del millón de fans. Después, cómo reaccionó el ARMY. La cuarta parte, cuando la presidenta entra en escena. Y cerramos con el panorama completo. La economía del K-pop. Ok, empecemos por el principio. Para entender por qué este concierto era tan, pero tan importante, hay que poner las cosas en contexto. A ver, imagínense el escenario. BTS no daba un concierto con el grupo completo en México desde 2015. ¡Años! Luego, entre 2022 y 2025, todos cumplen con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Y de repente, ¡pum! Enero de 2026, anuncian su primera gira mundial en 4 años, la gira Arirang. Y claro, confirman 3 fechas en la Ciudad de México. La locura estaba por desatarse. Pero como suele pasar, toda esa emoción, toda esa expectativa masiva, estaba a punto de estrellarse contra la pared de la dura realidad, la logística. Y no es una exageración, la propia presidenta Sheinbaum lo mencionó, se calcula que cerca de 1 millón de jóvenes querían ir. Pensemos en esa cifra por un segundo, 1 millón de personas tratando de comprar un boleto al mismo tiempo. Aquí es donde empieza el problema. El lugar, el estadio GNP Seguros, sumando las 3 fechas, solo tenía espacio para unas 150,000 personas. Las cuentas simplemente no daban. Este gráfico es clarísimo. No necesita mucha explicación. Miren esa diferencia. La demanda por un lado, 1 millón. La oferta por otro, apenas 150,000. No era una brecha, era un abismo. Y claro, ese abismo estaba a punto de explotar. Y como era de esperarse, ¿no? Cuando tienes a cientos de miles de personas decepcionadas, pues esa frustración se convirtió rapidísimo en una ola de enojo. Y es aquí donde entra un jugador clave, el ARMY. El famosísimo y súper dedicado club de fans de BTS. Y ojo, no hablamos de un grupito cualquiera. Son de verdad uno de los fandoms más grandes y mejor organizados del planeta. Y por supuesto, no se iban a quedar callados. Una de las cosas que más indignó a la gente fue, obviamente, la reventa. Miren estos números. Un boleto VIP, que ya de por sí costaba unos $1,000, se estaba revendiendo por más de 5,300. Es una locura, un aumento de más del 400%. Pero el enojo iba más allá de los precios. Es que los fans sentían que todo el sistema estaba, pues, amañado. Que si la fila virtual se caía, que si te cancelaban la compra sin razón, la falta de transparencia con los cargos. Para colmo, los boletos se agotaron en menos de 40 minutos. Mucha gente empezó a sospechar que se los vendían directamente a los revendedores. La sensación de impotencia era total y eso se tradujo en miles y miles de quejas formales. Y claro, con miles de quejas y tanto ruido en redes sociales, el tema dejó de ser solo de fans. La protesta escaló tanto que llegó a los despachos más altos del gobierno. El primer actor gubernamental en moverse fue la Profeco, que es la agencia que protege a los consumidores en México. Con la avalancha de quejas, pues no les quedó de otra más que tomar cartas en el asunto. Y aquí es interesante ver cómo fue escalando la respuesta del gobierno paso a paso. Primero, lo lógico. La Profeco se lanza a investigar a Ticketmaster y a sancionar a las plataformas de reventa por lo que llamaron prácticas abusivas. Después, la cosa sube de nivel. La presidenta Sheinbaum habla directamente con OCESA, la promotora, para ver si se podían añadir más fechas. Y como no se pudo, se llega al último recurso, el más inesperado, la diplomacia. Una carta formal de presidenta a primer ministro de Corea del Sur. Casi nada. Ok, pero para entender de verdad por qué un simple concierto puede llegar a este extremo, hay que levantar la vista y mirar el panorama completo. Y ese panorama es el increíble poder global de la economía del K-pop. Es que esto no es un caso aislado, para nada. Todo esto pasa en el contexto de una industria global que mueve miles de millones de dólares. Fíjense en la cifra. Para 2025 se estima que solo el mercado de eventos de K-pop valdrá $8,300 millones.
Y la cifra no para de crecer. Estamos hablando de un verdadero gigante económico. Al final, esta historia es mucho más que un concierto fallido. Es un caso de estudio perfecto de cómo en nuestros siglos se cruzan la cultura, la economía y los derechos de la gente. Nos enseña sobre el poder económico del K-pop, claro, pero también sobre cómo el activismo de los fans puede, de verdad, influir en decisiones políticas. Y nos pone sobre la mesa un problema que es global. Regular la venta de boletos para eventos masivos sigue siendo un dolor de cabeza en todo el mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta que da para pensar, ¿no? A medida que estos grupos de fans, los fandoms, se vuelven más y más poderosos y organizados, tendrán los gobiernos que empezar a verlos no solo como un montón de consumidores, sino como un grupo de interés, casi como un electorado, con peso real en la economía cultural. La respuesta a eso podría cambiar las reglas del juego para todos.